Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sintonizar Radio Jaiz 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. ¿Cómo están? ¿Bendecidos? Gloria a Dios. Los saluda su hermana Noemí Galván. Que sean bendecidos por Dios, que estén dando una tarde extraordinaria, preciosa y bendecida por Dios, ¿verdad? Bueno, yo le doy gracias a Dios de volver a estar una vez más con ustedes detrás de estos micrófonos para hablar, para platicar de la palabra de Dios, para exponerles la palabra de Dios, ¿verdad? Para seguir estudiando y escudriñando la palabra de Dios. Bueno, vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. Les mando un gran saludo y le damos gracias a Dios de poder estar otra vez aquí, una vez más, con ustedes. Vamos a orar a Dios, a pedirle su dirección en esta tarde, que sea el invitado especial de esta tarde, para que podamos empezar, ¿ok? Cierren sus ojitos. Señor bendito Dios y Padre Celestial, te damos la gloria, te damos la honra, precioso Jesús. Gracias, bendito Dios, porque eres exaltado, Padre Santo. Señor, te doy gracias, mi Dios, por esta tarde maravillosa, Señor, la cual me permite, Señor, una vez más, Señor, estar aquí, Señor, para hablar de tu hermosa y preciosa palabra, Padre Santo. Te pido, maravilloso Dios, que llenes este lugar de tu Espíritu Santo, Padre mío, para que sea Él dirigiendo mis labios, para que sea Él, Padre Santo, en este lugar, Señor, llevando todo en orden, Padre mío. Te pido, mi Dios, que limpies mis labios, que limpies mi boca, Padre Santo, para que puedas tú trabajar, Señor, por medio de mí, Padre Santo. Señor, quiero ser un instrumento útil en tus manos, Padre Santo, útil y limpio, Padre Santo, para que tú puedas, Señor, hacer uso de mi persona, Padre Santo. Gracias, maravilloso Dios. Te doy también, mi Dios, por cada una de las personas, mi Dios, que ya están escuchando, Señor, esta estación, Señor. Te pido, mi Dios, que tú seas con cada uno de ellos, Señor, tocando, Señor, sus corazones, Padre mío. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, Señor, que me das de hablar tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que seas tú en este lugar, Señor, y que seas en los hogares, Señor, de cada una de las personas que estará escuchando, mi Dios, tu palabra en esta tarde, Padre. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno, Señor, y misericordioso, Señor, y porque nos das un día más, una oportunidad más, Señor, para ponernos, Señor, a cuentas contigo, Señor. Gracias, Padre Santo, te pido por cada niño, Señor, que esté atento, Señor, escuchando tu palabra, Padre Santo, y por cada una de las personas mayores, mi Dios, que estarán escuchando, niños, señoritas, adultos, Padre Santo, que estén escuchando tu palabra, mi Dios, que tú seas, Señor, tocando, Señor, los corazones de ellos, Señor. Te pido, mi Dios, que bendiga, Señor, el tema del día de hoy, Señor, que sea para edificación, Señor, de nuestra vida, Señor, de nuestra vida espiritual, Padre Santo. Te lo pido, te lo ruego, Señor, en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pues vamos a empezar nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer un recordatorio, una pequeña introducción antes de entrar a nuestro tema número 3. Ya vamos en el tema número 3. Jesús es presentado en el templo, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña introducción y después empezamos a nuestra lección de hoy, ¿ok? Bueno, ¿se aprendieron su texto de Lucas 2:11? ¿Sí se lo aprendieron? Espero que sí se lo hayan aprendido. Acuérdense que estamos llenando nuestro corazoncito de la palabra de Dios para no pecar contra Dios, ¿ok? Para que nuestro corazón se esté llenando de esas dulces palabras del Señor, ¿verdad? Dice que la palabra de Dios es como miel, ¿verdad? Vamos a comerla,
vamos a saborearla, ¿verdad? Vamos a estarla guardando en nuestro corazoncito. ¿Se acuerdan que nuestro texto de la semana pasada fue Lucas 2:11? ¿Sí se acuerdan? Dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Jesús, el Señor. ¿Ah? Ese fue nuestro texto de nuestra lección del miércoles pasado. Ahora, nuestro texto de hoy para aprender es Lucas 2:40. Apúntalo por ahí. Lucas 2:40. Escucha. Y dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Y la gracia de Dios era con él. ¿Ok? Ese es nuestro versículo que vamos a aprender durante esta semana, ¿ok? Para que el miércoles estén preparados para aprenderse otro texto más, ¿ok? Dios me los bendiga mucho, ¿sale? Bueno, ese es nuestro versículo del día de hoy y empezamos con ese versículo, ¿ok? Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Gloria a Dios, ¿ok? Bueno, ¿se acuerdan que en la lección anterior que vimos? ¿Se acuerdan que hablamos y aprendimos cómo fue el nacimiento de Jesús? ¿Dónde nació? Sobre la estrella brillante que se vio desde el oriente, ¿verdad? Y que vinieron esos magos a darle regalos a nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y también vimos la noticia que el ángel le dio a los pastores, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vimos todo eso? Y también vimos sobre el coro angelical que cantaron los ángeles cuando nació también nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, ¿verdad? Bueno, pues eso fue lo que nosotros vimos en el miércoles anterior, ¿verdad? Hoy vamos a ver hoy vamos a aprender cómo fue presentado nuestro Señor Jesucristo cuando era un niño en el templo de Jerusalén, ¿ok? De eso se va a tratar nuestra lección del día de hoy, ¿verdad? Mira, en nuestras iglesias de hoy, escucha, pero solamente en aquellas donde la palabra de Dios, donde la Biblia es la autoridad principal de la iglesia. En esas iglesias donde la Biblia es la autoridad principal y donde se rigen totalmente en la palabra de Dios y cumplen estrictamente lo que dice la palabra de Dios, en esas iglesias, nosotros presentamos a los niños cuando nacen, ¿verdad? Ya sea de chiquitos, ¿verdad? De algunos mesecitos, ¿verdad? Llevamos a nuestros bebés y los presentamos a Dios para que el pastor ore por ellos y sean bendecidos por Dios para que Dios los proteja y los cuide. Se los estamos presentando a Dios, ¿verdad? Para que sea Él bendiciendo a nuestro bebé, ¿verdad? Para que nos los cuide, nos los guarde y se haga cargo de Él a partir de ese momento, ¿ok? Bueno, pues nosotros hacemos eso y no los bautizamos de chiquitos, ¿verdad? Porque en ninguna parte de la palabra de Dios dicen que los niños deben de bautizarse chiquitos, ¿verdad? De temprana edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos aún no tienen conocimiento de pecado, ¿verdad? Y en ningún lado de la palabra dice que los niños se bautizaban de bebé, ¿verdad? Bueno, pues vamos a entrar a nuestra lección, ¿ok? Dijimos que en las iglesias de hoy, en las iglesias que se rigen, especialmente en la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros llevamos a los niños a presentarlos para que el pastor ore por ellos, así como nuestro Señor Jesucristo fue presentado en la iglesia de bebé, ¿verdad? Él no dice en la palabra de Dios que él fue bautizado de bebé, en ninguna parte de la palabra de Dios, pero sí está registrado
que Jesús se bautizó a los 30 años, ¿verdad? Ya era un joven, ¿verdad? Ya era una persona grande, ¿verdad? Y se bautizó no porque tenía pecado, ¿verdad? Sino él lo hizo para cumplir lo que decía la palabra de Dios, ¿verdad? Él nos dejó el ejemplo en toda la palabra de Dios de cómo debemos de obedecer y cómo debemos de cumplir todo lo que está escrito en la palabra de Dios, conforme está escrito, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo cumplió con ese requisito también, ¿verdad? Así que Él fue también presentado en el templo, ¿verdad? De bebé, dice. Y entonces dice que fue presentado para que oraran por él, para que fuera presentado a Dios, a su Padre, ¿verdad? Para que fuera bendecido, ¿verdad? Y no fue bautizado de chiquito, decíamos, ¿verdad? Él fue bautizado cuando ya tenía 30 años, ¿verdad? Él no tenía pecado, decíamos, ¿verdad? No tenía pecado, pero fue por cumplir conforme a lo que estaba establecido en la palabra de Dios, ¿verdad? Mira, escucha. En la ley judaica, en los tiempos de Jesús, a los 8 días de nacidos, todos los niños a los 8 días de nacido tenían que ser circuncidados y presentados en el templo. Eso tenían que hacer los padres cuando los niños nacían a los 8 meses de haber nacido, a los 8 días de haber nacido, eran circuncidados y eran presentados en el templo. ¿Ok? Así que José y María cumplieron la ley y presentaron al niño Jesús en el templo. ¿Ok? Y le pusieron el nombre de Jesús, tal y como les había dado las instrucciones el ángel Gabriel. ¿Se acuerdan? Cuando se le apareció a María, ¿verdad? Y le dijo que iba a concebir un hijo, ¿verdad? Y que le iba a poner Jesús, que era el Salvador, ¿verdad? Y luego se le presentó a José explicándole todo el asunto sobre el nacimiento del niño, ¿verdad? Que iba a ser un niño virginal y todo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y también le confirmó a José que el niño se iba a llamar Jesús, ¿verdad? El Salvador del mundo. Y cuando se llegó el momento y nació el niño, ellos cumplieron conforme a la ley judaica, ¿verdad? Circuncidaron al niño y lo llevaron a presentar al templo y le pusieron el nombre de Jesús, tal como el ángel Gabriel les había indicado, ¿verdad? Mira lo que dice la palabra de Dios en Lucas 1:31. Escucha, dice, también, dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? Eso fue lo que le dijo el ángel Gabriel, que su nombre iba a ser Jesús, ¿verdad? Entonces, José y María fueron obedientes, ¿verdad? No le pusieron otro nombre, le pusieron Jesús, tal y como el ángel les había dicho, ¿ok? Bueno, y también, ¿verdad? En ese día, cuando el niño era presentado, cuando los niños eran presentados, también hacían un holocausto, un ofrecimiento, ¿verdad? Hacían un sacrificio de agradecimiento a Dios en ese día. ¿Ah? Y la ofrenda más humilde era un par de tórtolas o 2 palominos. ¿Ah? Y esto fue lo que ofrecieron José y María, ¿verdad? Porque acuérdense que era un matrimonio humilde, sencillo. Ellos no tenían para comprar la ofrenda más cara, ¿verdad? Y entonces ofrecieron la ofrenda más humilde, que eran 2 tórtolas, ¿verdad? Y ofrecieron su ofrenda también delante de Dios, agradeciendo a Dios, ¿verdad? De que el niño estaba sano y de que lo estaban presentando en el templo, ¿verdad? Ellos cumplieron
con lo que decía la palabra de Dios, con lo que decía en ese entonces la ley judaica, ¿verdad? Ellos cumplieron al pie de la letra, ¿verdad? También, ¿sabes? Déjame decirte que cualquier padre y cualquier madre, cuando van a ser padres y están esperando un bebé, ¿sabes? Para ellos es una alegría inexplicable, una alegría maravillosa, ¿verdad? Una alegría es un milagro que Dios hace en el vientre de mamita, porque Él empieza a gestar vida en el vientre de mamá, ¿verdad? Pone ahí a bebé, ¿verdad? Es algo maravilloso que los seres humanos no podemos comprender, ¿verdad? No alcanza nuestra mente finita. ¿Cómo puede nacer un bebé, ¿verdad? En el vientre de una mamá y estar casi un año en el vientre de mamá, 9 meses, ¿verdad? Mamá cargando ese bebé, ¿verdad? Y cómo se va gestando, cómo le van creciendo sus piernitas, sus deditos, sus manitas, sus ojitos, sus oíditos, se va formando completamente el bebé, ¿verdad? Que cuando ya nace el bebé, está completito, ¿verdad? Con sus orejitas, su boquita, está completito el bebé. Ese es un milagro maravilloso que Dios hace en la mujer, ¿verdad? Y les da el privilegio de concebir un hermoso bebé en su vientre, ¿verdad? Y es algo que no lo pueden entender, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Para José y María también era algo aún más increíble. ¿Sabes por qué? Porque Dios les estaba confiando la tarea de cuidar a su hijo unigénito, al Salvador del mundo. Les estaba dando esa tarea a José y a María de criar a su hijo unigénito, ¿verdad? Ese era un gran compromiso que tenían José y María, ¿verdad? Era una gran responsabilidad al tener que cuidar al Salvador del mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Cuando Dios nos da una tarea, cuando Dios nos da algo que hacer, también nos capacita y nos da fortaleza para poder cumplir con esa tarea, ¿verdad? Y así a José y a María los dotó de fortaleza, los dotó de paciencia y de sabiduría para poder guiar al niño Jesús, ¿verdad? Para poderlo criar, para poderlo enseñar. Ellos lo enseñaron a caminar, ¿verdad? Lo enseñaron a hablar, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ellos estaban haciendo lo que Dios les había ordenado de cuidar al Salvador del mundo. Era un gran compromiso y una gran responsabilidad, ¿verdad? Pero ellos pudieron cumplir al pie de la letra todo lo dicho que venían en las profecías, ¿verdad? Desde que iba a nacer, ¿verdad? Desde que iba a concebir María hasta que iba a ser crucificado, ¿verdad? Ellos sabían todo el plan, ¿verdad? Ellos sabían que no era su hijo, solamente lo estaban cuidando, ¿verdad? Estaban cuidando al Salvador del mundo. Era algo muy preciado que ellos tenían que cuidar, ¿verdad? Y lo cuidaron también, ¿verdad? Lo cuidaron, lo protegieron cuando era un bebé, ¿verdad? Y así fue como ellos cumplieron, ¿verdad? Ese compromiso al pie de la letra, conforme a lo que estaba establecido en la ley, en la palabra de Dios, en las profecías, ¿verdad? Dios les dio la sabiduría, el fortalecimiento, y ellos pudieron con esa tarea, ¿verdad? ¿Y cómo fue la presentación de Jesús en el templo? Ahora, mira, allá en donde ellos estaban en Belén, ¿se acuerdan que estaban en Belén? Nos quedamos que estaban en Belén, ¿verdad? Jesús había nacido en Belén. Pues adelante de Belén había una pequeña ciudad llamada Jerusalén, ¿verdad? Ahí había un templo, el templo de Jerusalén. Ahí se encontraba el templo de Jerusalén. Ahí
vivía un hombre llamado Simeón. ¿Ah? Este hombre era justo, era honrado y amaba a Dios sobre todas las cosas. Era un hombre de Dios y lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Y a este hombre Dios le había hecho una promesa, ¿verdad? Dios le había hecho una promesa y era una profecía. Dios le había dicho que él no iba a morir hasta que viera al Salvador del mundo. Y así fue. ¿Verdad? Simeón, mira, escucha. Primero déjame leerte lo que dice Lucas 2:25 al 26. Escucha. Dice, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. Esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Esa era una promesa que le habían dado, que le había dado Dios a Simeón, que él no iba a ver la muerte hasta que no viera al Salvador del mundo. Y este hombre ya estaba grande, ya estaba avanzado de edad, ¿verdad? Imagínate a Simeón, ¿verdad? Gozoso, esperando con gozo esa promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Y él ya estaba viejito, ¿verdad? Y él aún esperaba esa promesa. Él sabía que Dios iba a cumplir su promesa, ¿verdad? Acuérdense que Dios es Dios verdadero y que Dios cumple todo lo que promete, ¿verdad? Y así estaba Simeón. Él no perdía la esperanza ni perdía la fe, ¿verdad? Así como cuando a nosotros nos dice papito o mamita o nos dice alguien, ¿sabes qué? Te voy a hacer un regalo, pero eso es una sorpresa, ¿verdad? Y a lo mejor te dicen, de aquí a un mes te voy a dar una sorpresa, pero necesitas portarte bien. Es una sorpresa maravillosa, pero esa promesa te la voy a traer hasta que se termine el mes. ¿Y cómo te encuentras todo ese mes? ¿Qué será lo que me va a dar papá? ¿Qué será lo que me va a dar mamá? Y estamos ansiosos por saber esa sorpresa, ¿verdad? Porque llegue ese día y te entreguen esa sorpresa que te prometieron tus padres, ¿verdad? Pues así estaba Simeón, estaba muy contento esperando esa promesa, ¿verdad? Él oraba y le pedía a Dios que le diera fe, que lo fortaleciera para poder ver esa promesa cumplida, ¿verdad? Y él continuamente pedía fe a Dios para que él pudiera ver al Salvador del mundo, aunque estuviera viejito, pero que él viera al Salvador del mundo, ¿verdad? Y que lo permitiera poder esperar esa promesa con calma, ¿verdad? Y así estaba Simeón, así como nosotros cuando nos prometen una promesa, ¿verdad? Cuando nos dicen que nos van a dar algo, ¿verdad? Pues así estaba este hombre Simeón, ya estaba viejito, pero él aún conservaba esa esperanza y esa fe, ¿verdad? Y así estuvo esperando hasta que por fin llegó. Y una mañana, Simeón estando en su casa, el Espíritu Santo lo movió para que fuera al templo, ¿verdad? Dios lo tocó y fue movido por el Espíritu Santo para que fuera al templo ese día, cuando también ya iban de camino José y María para presentar al niño Jesús, ¿verdad? Entonces, ese día sintió muchas ganas de ir al templo Simeón, se arregló, se puso guapo y se fue al templo, ¿verdad? Sin esperar y sin pensar que ese día se llegaba el cumplimiento de esa promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Y entonces cuando él llega al templo y está en el templo y cuando ve entrar a José y María con el niño, ¿verdad? Fue una gran sorpresa para él. Inmediatamente fue y cargó a Jesús en sus brazos, ¿verdad?
Fue y cargó a Jesús en sus brazos y fíjate lo que dice Lucas 2:27. Dice, y movido por el Espíritu Santo, vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para ser conforme al rito de la ley, ese mismo día, Simeón estaba en el templo, ¿verdad? Y en cuanto vio entrar al templo, tomó a Jesús en sus brazos y lo bendijo, porque por fin vio su promesa que Dios le había dado cumplida, ¿verdad? Vio al Salvador del mundo venir a esta tierra, ¿verdad? Y lo tomó en sus brazos, oró por él y lo ofreció a Dios y lo bendijo. Y bendijo a Dios porque le permitió ver antes de morir al Salvador del mundo, ¿verdad? Y cuando lo vio dijo, ahora sí, Señor, llévame cuando tú quieras, porque he visto la salvación de mi alma, ¿verdad? Y dijo, ahora sí, llévame, Señor, cuando tú quieras, ¿verdad? Él había visto su promesa cumplida. ¿Te das cuenta? Qué gozoso se habrá puesto Simeón al ver su promesa cumplida, ¿verdad? Gloria, gloria sea nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? Porque Dios siempre cumple sus promesas. Mira, escucha, mira lo que dice la Biblia. En Lucas 2:32, 28 al 31, dice, y él lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos, gloria a Dios, tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Wow, bendito sea nuestro Dios, ¿verdad? Dice, ahora sí, Señor, llévame cuando tú quieras, ¿verdad? Ya estoy preparado. Mis ojos han visto mi salvación, ¿verdad? Y se gozó en esos instantes al ver al niño Jesús entrar por las puertas del templo de Jerusalén, ¿verdad? Y lo abrazó y lo bendijo, ¿verdad? Y sabes, ahí mismo también en ese templo Jerusalén, también vivía una ancianita de avanzada edad, ¿verdad? Llamada Ana. Esta mujer era profetisa y era viuda, ¿verdad? Pero ¿qué hacía Ana en el templo? ¿Qué hacía esa mujer en el templo? ¿Verdad? Pues mira, dice la Biblia que esta mujer todos los días oraba a Dios y hacía ayuno, ¿verdad? Era una grande intercesora, ¿verdad? Se la pasaba en el templo orando y ayunando y hablando con nuestro Dios Todopoderoso, ¿verdad? A eso se dedicaba Ana en el templo, ¿verdad? Y cuando tenía que dar una palabra al pueblo, salía y le daba la palabra a la persona que Dios le indicaba, ¿verdad? Era una mujer también llena del Espíritu Santo, una mujer entregada a Dios, que vivía en el templo y que servía a Dios continuamente, ¿verdad? Y déjame decirte que esta mujer llamada Ana también esperaba ver al Salvador de este mundo, ¿verdad? Y cuando vio que Simeón cargó al niño Jesús en sus brazos, ella también se gozó porque vio al Salvador de este mundo, ¿verdad? También aún avanzada de edad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios y haciendo cuentas que más o menos esta mujer tenía como 105 o 103 años. Por allá estaba muy avanzada de edad también. Era una mujer ya viejita, ¿verdad? Y también alcanzó a ver al Salvador de este mundo, ¿verdad? Y también se gozó igual que Simeón, ¿verdad? Se gozó de ver al Salvador del mundo, ¿verdad? En los brazos de este hombre, ¿verdad? Mira, leamos Lucas 2:38, dice, esta, presentándose en la misma hora, daba también gracias a Dios
y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jesucristo. ¿Se acuerdan que les había comentado que mucha gente sabía de esa promesa, verdad? De que estaba prometido un Salvador, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hablamos que desde Génesis estaba prometido ese Salvador, ¿verdad? Estaba prometido que iba a venir el Cristo, ¿verdad? El Salvador del mundo, ¿verdad? Entonces, mucha gente sabía que estaba prometido el Mesías, Jesús, el Salvador, el Libertador, ¿verdad? Y entonces cuando Ana supo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que empezó a hablar sobre ese hecho importante de que Dios, el Salvador del mundo, ya estaba en la tierra, ya había nacido, ¿verdad? Y que estaba en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y sabes, Ana hizo lo mismo que los pastores cuando recibieron la noticia de que el niño Jesús había nacido ya, ¿verdad? En esta tierra, ¿verdad? ¿Qué hicieron? ¿Se acuerdan lo que hicieron los pastores? Fueron inmediatamente y alabaron a Dios, ¿se acuerdan? Y ofrecieron su alabanza, ¿verdad? Y cuando salieron de ahí, después de ver al niño y de alabarlo, también fueron y lo proclamaron, ¿verdad? Se dedicaron a hablarle a toda la gente que Jesús ya había nacido, ¿verdad? Y que estaba en Belén y que estaba en un establo acostado en un pañales, ¿verdad? Fueron y proclamaron y dieron las buenas noticias, ¿verdad? Así Ana, como estos pastores, también se puso a proclamar esa gran noticia, que Jesús estaba siendo presentado en el templo, que el Salvador ya había nacido, que el Libertador ya había nacido, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pues así lo mismo que hicieron estos pastores, lo hizo Ana, ¿verdad? También. Veamos lo que dice Lucas 2, 18 y 20. Escucha, dice, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían, y volvieron los pastores y glorificaron, alabando a Dios por todas las cosas que habían oído del Salvador y visto, ¿verdad? Y cómo les había dicho el ángel, ¿verdad? Gloria a Dios. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Ana? Pues también, ¿verdad? Alabó a Dios cuando vio a Jesús en los brazos de Simeón y inmediatamente fue y lo proclamó a toda la gente que estaba esperando esa noticia, ¿verdad? Ese acontecimiento tan maravilloso y precioso, ¿verdad? Inmediatamente Ana salió y habló y dio las buenas noticias, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y así que Ana y los pastores de Belén fueron los primeros en dar las buenas noticias de los acontecimientos, ¿verdad? Del nacimiento de Jesús. Gloria a Dios, ¿verdad? Fueron los primeros en estar dando las buenas nuevas de nuestro Salvador precioso que estuvo aquí en la tierra, ¿verdad? Así como los pastores, Ana fue y proclamó esa gran noticia a todos los que pudo darles esas buenas noticias, ¿verdad? Qué trabajadora mujer, ¿verdad? Así debemos de hacerle nosotros también. Cuando conocemos a Jesús, hay veces que cuando somos nuevecitos, cuando entregas tu vida al Señor, hay veces que nos pasa así como Ana y los pastores. Cuando nosotros somos nuevecitos en el amor de Dios, cuando somos recién convertidos y dejamos que nuestro Señor entre a nuestro corazón, lo único que queremos es hablarle a todo el mundo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, porque empieza a haber cambios en nuestra vida, ¿verdad? Y lo que queremos es proclamarle a todos los que están junto a nosotros lo que está pasando en nuestra vida, los cambios que hay en nuestra vida. Y empezamos a proclamar y a proclamar. Ay, ¿qué crees? Que conocí a Jesús y he tenido una paz interior que nunca había sentido. Antes hacía esto y ya no lo necesito hacer. Y nos dan muchas ganas de hablar de Jesús, ¿verdad? Pero ya cuando pasa esa emoción, ya no,
Nos da flojera hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Y no debe de ser así, ¿verdad? Debemos de ser como Ana y los pastores, siempre estar dando las buenas nuevas de ese Salvador, ¿verdad? De hablarles de nuestra fe, de hablarles que Dios nos ama, que Dios es maravilloso, ¿verdad? De todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida, porque ha hecho muchas, ¿verdad? Si te pones a pensar, Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida, ¿verdad? Pues así cuando Jesús fue presentado en el templo, ¿verdad? Fue maravilloso, se gozaron, hubo holocausto, ofrecieron sus palominos, hubo fiesta, ¿verdad? De que el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, había nacido y estaba siendo presentado, ¿verdad? Así que María y José cumplieron conforme a lo que era la ley judaica, ¿verdad? Fue presentado nuestro Señor Jesucristo en el templo de bebé y también cumplieron con su ofrenda de ofrecer 2 palominos, ¿verdad? La ofrenda humilde, ¿verdad? Entonces sus papás también cumplieron con lo que tenían que cumplir, ¿verdad? Y así fue como fue presentado Jesús en el templo, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Y qué aprendemos de hoy de nuestra lección? ¿Qué aprendemos de esto que fue nuestro Señor Jesucristo presentado en el templo, ¿verdad? Dijimos entonces, ¿verdad? Que en los templos de nosotros, los que creemos, los que nos regimos por la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, los niños se presentan, ¿verdad? Ante Dios, no se bautizan. ¿verdad? Los niños no se bautizan porque ellos no tienen conocimiento de pecado, ¿verdad? Ellos tan inocentes, tan chiquitos, no saben nada, ¿verdad? Ellos son presentados al Señor, ¿verdad? Para que Dios se haga cargo de esa preciosa vida y sean bendecidos, ¿verdad? Y para que Dios bendiga a esos padres y les dé la sabiduría para que puedan guiarlos por el camino de la verdad, por el camino como está establecido en el manual que Dios nos dejó, la Biblia, ¿verdad? Así es como deben de ser nada más presentados los niños, ¿verdad? No bautizados, ¿ok? Nuestro Señor Jesucristo únicamente fue presentado en el templo a los 8 días de nacido, ¿verdad? Oró Simeón por él, lo bendijo y se lo presentó a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así es como los niños deben de ser presentados únicamente a Dios para que sean bendecidos, sean benditos en el nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué aprendemos de nuestra lección del día de hoy? ¿Verdad? Pues que Simeón no dudó jamás de esa promesa que Dios le había dado, no lo dudó, ¿verdad? Él confió en que Dios alguna vez y algún día iba a cumplir su promesa, como tantas que él había cumplido, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Dios es un Dios veraz. Acuérdense que Dios nunca miente. Dios es un Dios verdadero y Él siempre va a cumplir lo que promete, ¿ok? Así como nuestro Simeón esperó verla esa promesa cumplida. No lo sabemos cuánto tiempo tardó, ¿verdad? No sabemos cuánto tiempo mantuvo esa esperanza Simeón. No lo sabemos, ¿verdad? Pero él tuvo paciencia, tuvo fuerza, paciencia y fe de que algún día iba a ver esa promesa cumplida, ¿verdad? De que no moriría sin antes de ver al Salvador, ¿verdad? Y Ana también era una mujer que estaba esperando ver al Salvador, al Rey de Reyes, ¿verdad? A nuestro Jesús, al que iba a morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? También ella estaba esperando ese cumplimiento del nacimiento del Salvador del mundo. Ambos, tanto Ana y Simeón, fueron testigos del cumplimiento de esa hermosa promesa, ¿verdad? De esa promesa que venía ya prometida desde tiempos antiguos, ¿verdad? Y que muchos hombres de fe se fueron sin ver cumplida esta promesa, ¿verdad? Pero algún día
cuando Jesús venga en gloria, también lo verán, ¿verdad? Y se gozarán en la presencia de su Dios Todopoderoso, ¿verdad? De su Mesías, del Rey de Reyes, de su Libertador, ¿verdad? Y lo verán, ¿verdad? Si no lo vieron antes, lo van a ver algún día, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pues así ellos vieron ese cumplimiento, ¿verdad? Ellos esperaron con confianza esa promesa, ¿verdad? Alabaron a Dios, se gozaron, dieron gracias a Dios por tan hermosa experiencia que tuvieron en ese momento de ver al Salvador de este mundo, ¿verdad? Mira, escucha, Dios siempre, de los siempre, siempre va a cumplir sus promesas, siempre. Nunca de los nunca debemos de dudar en sus promesas. Jamás, jamás, no dudemos en lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sus promesas son verdaderas. Él es un Dios que promete y cumple. Él no te hace una promesa y se olvida, ¿verdad? No. Así como a veces nosotros cumplimos y a veces hacemos promesas y no las cumplimos, pero Dios no. Dios es un Dios veraz que cumple lo que promete, ¿verdad? Él prometió un Salvador y lo dio, ¿verdad? Él dio a su Hijo unigénito a esta tierra, bajó, ¿verdad? Y vino a rescatarnos de este mundo pecador, ¿verdad? Gloria a Dios, bendito sea su nombre, ¿verdad? Así que nunca de los nunca debemos de dudar en las promesas de Dios, ¿verdad? Dios escucha algunas promesas de las que Dios dice en su palabra de Dios. Escucha, escucha. Y ten plena seguridad que Dios va a cumplir esas promesas en tu vida y en mi vida, ¿verdad? La palabra de Dios dice y Dios promete que estará con nosotros todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Y tú debes de creer esa promesa de que Dios está a tu lado, de que Dios va a estar contigo todos los días de tu vida, ¿verdad? Debemos de creerlo, debemos de confiar que Dios está a nuestro lado, que Dios ve por nosotros, ¿verdad? También otra promesa que Dios nos ha hecho es que nos dará de su espíritu, que nos dará de su espíritu para que nos guíe a toda verdad, ¿verdad? Para que nos guíe siempre sobre la verdad, para que confiemos en Dios, ¿verdad? Para que nos recuerde todo lo estudiado, ¿verdad? Entonces debemos de confiar y de creer en esa promesa de que Dios nos da su espíritu, de que Dios nos ha dado su espíritu y que está dentro de nosotros y que Él es el que nos ayuda a entender la palabra de Dios, el que nos ayuda a discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos de hacer bueno y lo que no debemos de hacer. El Espíritu Santo es el que te está guiando a toda verdad, ¿verdad? También debemos de confiar de que Dios nos ama. Dios dice, Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito. Dice, Dios amó al mundo. Dios nos amó y nos amará por siempre, ¿verdad? Porque por eso mandó a su Hijo unigénito. Fue un amor tan grande. Entonces también debemos de creer en esa promesa que Dios nos ama, ¿verdad? Debemos de aferrarnos de que tenemos un Dios todopoderoso que nos ama tal y como somos, ¿verdad? Nos ama con todos nuestros defectos, con todo lo que somos. Él nos ama, ¿verdad? Estamos en su mano, dice, están esculpidos en mi mano, ¿verdad? Y Él estará, dice, yo estaré con ustedes todos los días. También Dios nos promete que nos proveerá lo que necesitemos, que nos sanará. Son promesas que vienen en la palabra de Dios y que debemos de aferrarnos, así como Simeón y Ana esperaron su promesa y y se aferraron a sus promesas que Dios les había dado. Así nosotros aferrémonos a esas promesas de decir, sí, Señor, yo sé que tú estás conmigo, sé que tengo tu espíritu y que me va a ayudar a entender tu palabra, sé que me sanarás, sé que me proveerás, sé que tú estás conmigo, ¿verdad? Y hay tantas y tantas promesas en la palabra de Dios que conforme tú leas la palabra de Dios,
las vas a ir encontrando. Y cuando las encuentres, agárralas, aférrate a ellas, hazlas tuyas, porque fueron dichas y fueron para nosotros. Y debemos de aferrarnos a ellas, debemos de creerlas, de hacerlas nuestras, porque Dios no las dejó para nosotros, ¿verdad? Pero déjame decirte que de todas esas promesas, hay una más maravillosa y más grande. ¿Y sabes cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa como la promesa cuando iba a nacer nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pues esa promesa se asemeja a la promesa que Él prometió de volver otra vez a esta tierra. Pero ahora va a volver en toda su majestad y en toda su gloria. Y Él nos prometió que iba a venir por nosotros para que nosotros estemos con Él en los cielos, ¿verdad? Y Él lo prometió antes de volver a los cielos, ¿verdad? Él no nos prometió. Mira, Él lo prometió en Apocalipsis 1:7 al 8. Escucha, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá y hasta los que los traspasaron lo verán. Y todos los linajes de la tierra, todos los continentes, todas las ciudades, todo ojo, dice, lo verá. ¿Verdad? Y todos aquellos que no quisieron creer en él, todos aquellos que lo traspasaron, que dijeron, crucifícalo, crucifícalo, sí, mátenlo. Todos esos algún día lo verán y estarán cara a cara con él. Y también todos aquellos que lo han negado. Y todos aquellos que no quieren aceptarlo como su Salvador y único y suficiente Salvador. Toda esa gente algún día lo verá venir entre las nubes como Rey de Reyes y Señor de Señores, en su gloria y en su majestad, ¿verdad? Dice, y dice la palabra de Dios también, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. Y el que es, el que era, cuando anduvo aquí en la tierra, el que es, el que está ahorita en los cielos y el que ha de venir, el Todopoderoso, ¿verdad? Y también Jesús nos los prometió antes de ir a los cielos. En Juan 14:2 al 3, escucha, dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, Señor está en los cielos, dice, para que yo donde yo estoy, ustedes también estén, para que tú y yo estemos también con Él, ¿verdad? Entonces, esa es una promesa más maravillosa que Dios nos ha hecho y debemos de ser como Simeón, aferrarte a tener fe que algún día verás esa promesa cumplida, ver al Señor Dios Todopoderoso venir de los cielos, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y así como Simeón y Ana lo esperaron, y muchos más que esperaron la promesa, aquella promesa de que Jesús iba a venir, ¿verdad? Así como estos hombres esperaron ansiosos ver esa promesa, ¿verdad? A lo mejor también no nos toca verla, pero también vamos a verlo, aunque estemos muertos, ¿verdad? Acuérdense que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que esté muerto vivirá, ¿verdad? Y aunque nosotros, como aquellos hombres que no vieron cuando Jesús vino, el libertador, el Mesías, y no lo vieron y sabían que estaba prometido, pero algún día también lo verán. Si a nosotros no nos toca verlo, también algún día lo vamos a ver en gloria, ¿verdad? Y si nos toca verlo y estamos vivos, gloria a Dios, lo vamos a ver en toda su majestad, en toda su gloria, ¿verdad? Escucharemos su voz, veremos su gloria, veremos su presencia, ¿verdad? Gloria a Dios. Pues te animo, querido niño, querido radio escucha, que te aferres a esa promesa,
que esperes con fe esa promesa, ¿verdad? Que no te desanimes, sino por el contrario, llénate de valor, aférrate a esa promesa, pídele a Dios que te ayude a esperar con fe esa hermosa esperanza que nos tiene reservada para todos aquellos que hemos creído y que tenemos la esperanza en Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Debemos pedirle sabiduría y fortaleza para que podamos esperar esa gloriosa promesa, ¿verdad? Por lo tanto, mientras, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que hicieron Ana y los pastores. Debemos de proclamar las buenas nuevas, ¿verdad? Así como estos pastores y como Ana, ¿verdad? Debemos de proclamar esas buenas nuevas. Proclámaselas a tu amiguito, dile que Jesús le ama y que Jesús va a venir a este mundo, ¿verdad? Y que nos va a llevar al cielo. Platícale todas las cosas hermosas que has aprendido. Platícale todas las cosas que Dios ha hecho con tus papitos, contigo, ¿verdad? Hay muchas cosas que podemos platicar que Dios ha hecho con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Pues yo los animo a que esperemos esa hermosa promesa, ¿verdad? Y que nos aferremos a esa promesa y que le pidamos a Dios que nos dé fortaleza para poderla esperar con gozo y alegría, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Y mientras proclamemos esas buenas nuevas, ¿ok? Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha, ¿verdad? Nuestra próxima clase se llamará Dios protege a su Hijo unigénito. ¿Y de qué lo protegerá? Vamos a saberlo el próximo miércoles, ¿verdad? Esa fue nuestra clase de hoy. ¿Cómo fue presentado el niño Jesús en el templo? José y María cumplieron con todo lo que decía la ley judaica, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? Dios cumplió con todo. Él nos dejó el ejemplo y nosotros debemos de cumplir tal y como viene la palabra de Dios, ¿verdad? Todo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esa fue nuestra clase de hoy, querido Radio Escucha. Yo los espero el próximo miércoles en Radio Jaí 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Gloria a Dios. Vamos a orar y a despedirnos y a darle la gloria a Dios y a darle las gracias por otro tema que aprendimos, ¿verdad? Señor bendito Dios y Padre Celestial, agradecemos tu bendita palabra, Señor. Gracias, precioso Dios, porque siempre aprendemos algo nuevo en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, todavía, Señor, leer tu palabra de Dios. Gracias, Padre Santo, por tantas promesas que hay en tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar fortalecidos, Padre Santo, y a esperar con gozo, Señor, y con fe, Señor, el próximo acontecimiento más maravilloso, Señor, que va a haber en esta tierra, Señor. Esa promesa tan hermosa, Señor, que algún día te veremos, Señor, venir, Señor, entre las nubes, Señor, en toda gloria y majestad, Señor, como Rey de reyes y Señor de señores, Señor. Gracias, maravilloso Dios. Ayúdanos a tener esa fe, Señor, a mantenerla, Señor Jesús, a ser fuerte, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, te pido por cada niño, Señor, te pido por cada radio escucha, Padre Santo, que escucha tu palabra, Padre mío. Dales fortaleza, Señor, dales sabiduría, Padre mío, para que ellos puedan aferrarse a todas esas promesas, mi Dios, que tú nos has dejado en ese libro maravilloso llamado la Biblia, Padre. Gracias, Padre Santo, porque tú eres un Dios veraz, un Dios verdadero, Padre mío, que eres un Dios, Señor, que cumple promesas, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por la lección del día de hoy, Señor. Te damos la gloria, te damos la honra, Padre Santo. Despídenos en amor, mi Señor Jesús, y bendice a cada uno de los que se conectaron, Padre Santo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Gracias, precioso Jesús. Bueno, pues yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde. Que Dios me los bendiga, que la paz de Dios sea en sus hogares y en su corazoncito. Yo los espero el próximo miércoles.
con otra nueva lección. No se la pierdan para que puedan escuchar cómo va siendo la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios me los bendiga. La próximo miércoles.